Colegas docentes que atienden el nivel primario, muy buen día para todos. Comenzamos nuestra clase de matemáticas del día de hoy y la fecha de esta jornada es el 15 de agosto del año 2020. Es el día 15 de una cuenta de 31 días que tiene el mes. Es el mes 8 de un total de 12 meses que tiene el año y es el año 20 después del año 2000 de la era cristiana. Tenemos un tema muy interesante para hoy, es el tema número 3, medida de área. ¿Cómo vamos a medir un área o cómo vamos a cuantificar el tamaño de una superficie? Y tenemos un subtema para hoy, que es el subtema 1, que es el área del romboide, o bien la comprensión de la fórmula para calcular el área del romboide. Pero no podemos empezar con este subtema si no tenemos algunos conocimientos previos. Así que nuestros conocimientos previos están relacionados con que todos los profesores y también nuestros niños deben tener un buen reconocimiento de lo que son las figuras geométricas. Ya sabemos que las figuras geométricas comienzan con el punto. Un puntito es una figura geométrica. Luego, la serie de puntos forman líneas. Esa también es una figura geométrica. Y luego aquí ya tenemos las áreas o las superficies. Comenzamos con los triángulos. Triángulos. Bueno, 3 ángulos y también 3 lados. Es importante que construyamos estos materiales con los niños o que los niños los construyan para que haya una comprensión de estas temáticas. Tenemos un triángulo equilátero. Cuando los 3 lados miden exactamente lo mismo, entonces se llama un triángulo equilátero. Si tenemos 2 lados iguales en medida, pero el tercero desigual, bueno, ese es un triángulo isósceles. Y si los 3 lados tienen diferente medida, pues es un triángulo escaleno. Así que esta clasificación de triángulos es por sus lados. Pero también tenemos la consideración de los ángulos. Si todos los ángulos son agudos, si son ángulos muy cerrados, entonces se llama triángulo acutángulo. No, la escuadra no cabe en ninguna de las esquinas. Luego tenemos este triángulo donde la escuadra cabe exactamente en esta esquina, entonces ya por este hecho el triángulo es rectángulo, porque la escuadra cabe en esta esquina exactamente. Y si tenemos un triángulo con un ángulo demasiado abierto, muy abierto, donde este instrumento nos queda como sobrando, entonces ese triángulo obtusángulo. Para eso pues puedo mostrarles aquí. Tenemos este instrumento que es una escuadra. Entonces aquí tengo el ángulo recto. Si ustedes se dan cuenta, aquí el ángulo recto nos queda bien. En cambio, en este caso, el triángulo recto no cabe. Y si ustedes ven por acá, el triángulo recto está superado. El ángulo está más abierto. Por eso se llama obtusángulo. Porque esto hay que trabajarlo con los estudiantes. Ahora pasamos a los cuadriláteros. 4 lados. 4 lados. Y el cuadrilátero más conocido es el cuadrado, que tiene 4 lados iguales. Y sus ángulos son justamente los de la escuadra. Ahí está el cuadrado. Pero también tenemos rombo. Y esta medida que está acá es igual que esta. Y este lado es igual que esto. O sea, tiene 4 lados iguales. Pero ya el ángulo de la escuadra no nos cabe por acá. Ni tampoco aquí queda demasiado grande. Entonces, este es un rombo, 4 lados iguales. Pero tiene 2 ángulos muy cerrados y 2 ángulos muy abiertos. El rombo. Así que cuadrado y rombo se parecen demasiado. Para eso también tengo este instrumentito, que es importante que ustedes lo vean. Y entonces, aquí tengo un cuadrado, 4 lados iguales. Pero si yo hago esto, ya se convierte en un rombo. Entonces este instrumentito vale la pena que lo hagan. Rombo. Y si lo abrimos, llegamos a cuadrado. Y si lo seguimos estirando, y es el rombo. Aquí tenemos el rombo. Pasamos ahora a la siguiente figura. Tenemos el rectángulo. Ya sabemos que habrá un lado más largo y un lado más corto. Entonces podríamos hablar de que hay un largo y un ancho, o bien una base y una altura de diferente tamaño. Pero sucede que este tamaño de rectángulo aquí está repetido acá.
y este tamaño de la altura, el tamaño está repetido acá. Sin embargo, si se dan cuenta ustedes, aquí el ángulo de la escuadra está superado, entonces este ángulo está muy abierto, y por acá el ángulo de la escuadra no cabe, así que está muy cerrado. Dos ángulos muy cerrados y dos ángulos muy abiertos. Se llama romboide. Y para eso también hemos diseñado este otro instrumento. Entonces, tenemos este otro instrumento. Y con este instrumento, primeramente, podemos mostrar un rectángulo. Pero luego hacemos este estiramiento y se convierte en romboide. O lo hacemos para el otro lado, romboide. O bien acá, rombo. Y el subtema de hoy es justamente esto: cómo calcular el área de un romboide. Bien, ahora nos vamos por acá. También tenemos otros cuadriláteros, como por ejemplo, acá ustedes ven estas figuras que también son de 4 lados, que son los trapecios. Pero lo interesante de los trapecios es que solo tienen un par de lados paralelos. Estos dos lados son paralelos y estos dos lados son paralelos. Solamente tiene un par de lados paralelos. Son los trapecios. Bueno, este lado y este otro lado no tienen que ser paralelos entre sí, como tampoco estos dos son paralelos entre sí. Y por último tenemos el trapezoide con 4 lados iguales, pero aquí estos dos lados no son paralelos y estos tampoco son paralelos. Este está cerrándose mientras que este se mantiene vertical. También sería importante mencionar que aquí sí hay un par de lados paralelos y otro par de lados paralelos. Lo mismo pasa en los 4 casos. Tenemos un par de lados paralelos y otro par de lados paralelos. Por esa razón, a este grupo de cuadriláteros le podremos llamar paralelogramos, porque tienen dos pares de lados paralelos, un par y otro par. Y estos vamos a llamarlos que son no paralelogramos. No paralelogramos. Y eso incluye a trapecios y a los trapezoides. Muy bien, ahora entonces sí entraremos a calcular el área del romboide. Y para eso les invito a que pasemos por acá. Entonces aquí ya tengo un romboide. ¿Y cómo voy a calcular el área? Veamos, tenemos una base y aquí tenemos unos laterales. Un lateral y otro lateral. Aquí en la base tenemos 2, 4, 6 unidades. 6 unidades. Podrían ser 6 centímetros o 6 pulgadas, dependiendo, ¿verdad? Tengo 6 unidades en la base. Y vamos a colocar estas letras A, B, C y D para representar los vértices. El punto donde se juntan las dos rectas que se cortan, bueno, es el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Entonces, para poder averiguar el área, cuántas unidades cuadradas caben ahí dentro, entonces tendremos que hacer una operación. Vamos a convertir esta figura a una figura que ya conocemos, la figura del rectángulo. Entonces, para eso voy a hacer un corte por acá. Voy a hacer un corte por acá para hacer una conversión de esta figura hacia una que ya conocemos. Entonces, noten esto, quitamos este trozo por acá y lo colocamos por acá. Y entonces eso nos da la idea de que para calcular el área de esta figura basta con saber cuánto hay de base y multiplicarlo por la altura. Solamente hace falta saber cuánto es la base y cuánto es la altura. Si multiplicamos base por altura, tenemos el área. Entonces aquí hay 6 de base y tenemos 5 de altura. Entonces voy a anotar acá. Aquí tenemos 6, digamos que centímetros de base. Y aquí tenemos 5 de altura. Si hacemos la multiplicación 6 por 5 nos da 30 centímetros cuadrados. O podrían ser pulgadas cuadradas si cada uno es una pulgada cuadrada. Si hacemos el conteo, aquí tenemos 5 unidades cuadradas. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Efectivamente el área es el resultado de multiplicar esto, 30 centímetros cuadrados. O si quieren contamos aquí 6, 12, 18, 24 y 30.
Ahí está. Pero no olviden que la figura inicial es esta. El romboide. Entonces lo que hicimos fue convertir el romboide a la forma de rectángulo. Pero es muy importante que identifiquen la altura. Para eso vamos a poner un punto más. A, B, C y D. Pondremos aquí el punto E, este puntito. Entonces, de la A a la E tenemos la altura. Esto es la altura. Si ustedes se dan cuenta, tiene 5 unidades de altura. Esta altura también podríamos localizarla por acá. Aquí podríamos colocar un punto F. Y entonces esto también es la altura. 5 unidades de altura, de igual manera en el otro lado. Muy bien, ahora voy a presentar un segundo caso. Y es este otro ejemplo. Lo vamos a poner por acá. Vamos a ver. Voy a ponerlo por acá. Bueno, por favor vean que estas dos figuras son muy similares. Lo único que aquí tenemos una base muy pequeña. Una base muy pequeña. Y los laterales están muy largos. Ahora, lo primero que tenemos que ver es la altura. ¿Dónde estará la altura? Ya saben que para la altura necesitamos poner nuestra escuadra y en forma perpendicular alcanzar el vértice superior. De igual manera habría que hacer acá, pero si ustedes se dan cuenta, la altura prácticamente queda fuera de la figura. Entonces voy a quitar esta figura para poder presentar esta otra. Muy bien, ahí estamos. Entonces yo quiero que ustedes noten que si hacemos este ejercicio, hacemos una línea continua por acá y luego una línea continua por este lado. Ahí está. Entonces ustedes van a averiguar que la altura es esta línea. La altura es esta línea. Pero ¿cuánto tenemos de base? Solamente tenemos dos unidades de base. 2 de base. ¿Y de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos de altura 6. Y bueno, si trabajamos base por altura, como lo hicimos en el caso anterior, entonces tendríamos 2 por 6, 12 centímetros cuadrados o 12 unidades cuadradas. Pero valdría la pena demostrar que eso es verdad. Y entonces, para demostrar que de verdad aquí hay 12 unidades cuadradas, podríamos hacer el siguiente ejercicio. Voy a cortar esta pieza por acá en esta línea. Corto por acá. Y ahora tengo dos figuras similares. Y voy a cortar luego esta por aquí con la línea que ya está marcada. Y entonces hago este corte como tipo rompecabezas. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, puedo colocar esto por acá. Y puedo colocar esto por acá. Y entonces se pueden dar cuenta que aquí hay 12 unidades cuadradas. 1, 2, 3, 4. Hay 4, 8 y 12. 12 unidades cuadradas. Entonces eso es muy importante que el estudiante pueda convertir una figura a otra figura que ya conozca. Pero se acuerdan que inicialmente teníamos la figura del romboide. Y entonces, para la figura del romboide, la figura era esta. Perdón. Ahí está. Entonces, para calcular el área de esta figura, es 2 unidades de base por 6 de altura, que me da las 12 unidades cuadradas. Muchísimas gracias, muy amables, buen día.